Chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestra clase para el sexto grado de matemáticas. Soy tu teacher David Guzmán Almeida para Connected School y la institución George Washington. Nuestro tema es criterios de divisibilidad, números primos y compuestos. La meta es identificar y resolver ejercicios y problemas de divisibilidad, mínimo común múltiplo y máximo común divisor, mediante diversas estrategias de cálculo. Vamos a ver sobre números divisibles y no divisibles. Esto ya lo hemos tocado en la clase anterior. Mira, pregunta, ¿has participado en una campaña de ayuda a favor de las personas de la tercera edad? Esta muchacha le dice, hemos venido 17 voluntarios a ayudarlos y vamos a formar 3 grupos. Muchas gracias, señorita, por la ayuda. Pero ¿se podrá formar 3 grupos exactamente? Si son 17, ¿se podrá formar 3 grupos? No, no se va a poder porque tiene residuo. 17 entre 3 les va a salir a 5 y van a sobrar 2. ¿Cuántas personas habrá en cada grupo y cuántas sobran? Habrá 5 personas por grupo, pero van a sobrar 2 personas. Observa y analiza. Hay 2 tipos de división, división por defecto y división por exceso. Por ejemplo, en el primero, por defecto, 17 entre 3 me da 5 y será como 17 es igual a 3 por 5 más 2. En pocas palabras, 17 es un múltiplo de 3 más 2. En donde cuando yo lo divida me va a dar un múltiplo de 3 más un residuo. De exceso sería que 17 entre 3 sería 6, 3 por 6, 18, bien se pasa, ¿por cuánto se pasa? Por 1. Sería un múltiplo de 3 menos 1. Me excedo, es decir, me paso. En conclusión, si dividimos un número natural A entre B, dando un residuo diferente de 0, se puede decir que A no es divisible entre B. Entonces, si un múltiplo más o menos un residuo me va a dar el número, entonces no es múltiplo de él. ¿Cuáles son los criterios de divisibilidad? Los criterios de divisibilidad son reglas que nos van a ayudar a, sin necesidad de dividir prácticamente, podamos saber si es que un número se puede o no se puede dividir entre otro. La divisibilidad entre 2 es una de las más sencillas. ¿Cómo saber que un número se puede dividir entre 2? Pues podemos saberlo si es que el número termina en 0 o en cifra par, como este, 3248, termina en 8. Como termina en 8, sí se puede dividir entre 2, es divisible entre 2 porque es una cifra par en la que termina. Así que lo puedes comprobar, divide 3248 entre 2 y te va a dar un número exacto. ¿Cómo saber que un número se puede entre 4? Un número es divisible entre 4 cuando sus 2 últimas cifras, las 2 últimas, son ceros o múltiplo de 4, como en este caso 824. Sus 2 últimas cifras son 24, y sí es un múltiplo de 4 porque 24 entre 4 es 6. Entonces 824 es múltiplo de 4. O se puede dividir entre 4, también podemos decir eso, ¿no? El de 5. Sencillo también. Un número se puede dividir entre 5 si termina en 0 o en 5. Como el 6325. ¿Cuándo se puede entre 6? La división entre 6 es el resultado de que se puede entre 2, es decir, que sea par, y se puede entre 3. Y esta es la divisibilidad entre 3. Un número se puede dividir entre 3 cuando yo sume sus cifras. Por ejemplo, 4 más 6 más 2 es 4 más 6, 10 más 2, 12. ¿12 se puede entre 3? Sí, 3 por 4 es 12. Entonces, un número se puede entre 6 si es que se puede entre 2 y si es que se puede entre 3. Entonces tengo que fijarme 2 cosas. Que termine en número par o en 0 y que al sumarlas, como en este caso 2 más 4, 6 más 5, 11 más 4, 15. 15 se puede entre 3, sí es 5.
entonces sí se puede también entre 6. Si se puede entre 2 y se puede entre 3, también se puede entre 6. La divisibilidad entre 7. Un número es divisible entre 7 cuando la suma de sus cifras, si yo sumo sus cifras, multiplicadas de derecha a izquierda por 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2 es múltiplo de 7. Por ejemplo, 3 por menos 1 más 8 por 2 más 9 por 3 más 2 por 1. Me va a dar 3 más 16 más 27 más 2 es 42. ¿Y 42 es múltiplo de 7? Sí, 42 entre 7 es 6, porque 6 por 7, 42. Entonces, acá, ¿cuándo se puede dividir entre 8? Un número es divisible entre 8 cuando sus tres últimas cifras son ceros o múltiplos de 8. No se parece al del 4, ¿no? Solo que tengo que fijar las tres últimas cifras. Cuando un número se puede entre 9, un número se puede entre 9 cuando al sumar sus cifras me da un múltiplo de 9, o sea, se puede entre 9. Aquí han puesto como ejemplo el número 432, 4 más 3, 7, más 2, 9. 9 se puede entre 9, claro, sale 1. La divisibilidad entre 10 es quizás la más sencilla. Solamente tengo que fijarme que el número termine en 0. Si un número termina en 0, se puede entre 10. La divisibilidad entre 11 me dice que un número es divisible entre 11 cuando la suma de sus cifras de orden impar menos la suma de las cifras del orden par me va a dar 11. Me va a dar 11 o múltiplo de 11. Como acá en 2215. 2 más, aquí está, 2 más 1, 3, y acá 9 más 5, 14. 14 menos 3, 11. Entonces me dio 11 y 11 es múltiplo de 11, 11 entre 11, 1. ¿Ya? ¿Entienden? Así dejando 1 y luego los restos. Finalmente tengo 3 más, la división entre 12. Un número es divisible entre 12 cuando se puede entre 3 y cuando se puede entre 4. Se parece a la de 6, ¿no? Que si se podía entre 2 y entre 3 se puede entre 6. Y acá si se puede entre 3 y entre 4 se puede entre 12. Y la divisibilidad entre 14 es un número también que se puede entre 14 si se puede entre 2 y se puede entre 7. Y la del 15, un número se puede entre 15 si se puede dividir entre 3 y también entre 5. ¿Qué significa este símbolo como un redondito arriba del número? Significa que es múltiplo. Por ejemplo, múltiplo de 6 más 4. 28 es múltiplo de 6 más un resto de 4. Múltiplo de 6, 6 por 4, 24. Entonces 28 es igual a un múltiplo de 6 más 4. Recuerda que para operar con números no divisibles es necesario conocer algunos principios, como el de la adición, ¿no? Que un múltiplo de un número aumentado y luego sumo con otro múltiplo, el mismo múltiplo aumentado en otro número, es como poner el múltiplo más la suma de los dos. Eso muy aparte. La sustracción también lo mismo, ¿no? El múltiplo del número más siempre la suma de la diferencia entre los dos números con los que he trabajado. Y en la multiplicación es el múltiplo con el que voy a trabajar más la multiplicación de los dos números también con los que he estado operando. Y en la potenciación es igual al múltiplo más el otro número elevado al exponente que te hayan brindado.
Culminamos con el máximo común divisor. Entonces ya conocemos que son múltiplos y divisores. Y justamente hablando de divisores tenemos este. Dice, ¿cómo identificas que un problema debe resolverse usando el máximo común divisor? Analiza la información. Mi papá ha comprado 24 frazadas, 36 sábanas y 12 cubrecamas para llevar a un albergue infantil. Añadirán a sus cuartos varios juegos de camas nuevos. ¿Cuántos niños se beneficiarán? De repente decimos todos. Y también tienes razón, puesto que quizás es el número exacto. Pero lo que tenemos que hacer es sacar de 24, de 36 y tu 12, el máximo que podemos ayudar a cuántos. Y vamos a ver que se van a beneficiar 12 niños. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuántas prendas le corresponden a cada niño por cada juego? Bueno, a cada niño le corresponde 2 frazadas, 3 sábanas y un cubrecamas. ¿Cómo lo hemos sacado? Mira, te vamos a enseñar. Perdón, estábamos acá. ¿Cuál es el máximo divisor que se repite en los 3? El máximo común divisor que se repite en los 3 es 4, si se dan cuenta. Es el número 4. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para determinar el máximo común divisor? Puede ser por descomposición simultánea, y ese es el que más utilizo. Porque en el anterior vimos de que hice el de cada uno separado. Pero acá lo hago mejor junto. El máximo común divisor aquí voy a hallar de 230. Pongo 230 en el mismo lugar y a los dos tengo que hallarles un factor primo, empezando desde el más bajo, que es el 2. ¿Tienen los dos mitad? Sí, sí, los dos tienen pero. Mitad de 30, 15, mitad de 210. Mitad seguiría. Pero ¿por qué no puse el número 2? Porque los dos no tienen mitad. 100 sí tienen, pero 15 no tienen. Entonces no puedo sacar mitad. Seguiría otro primo, es 3, tercia. 15 si tiene tercia sería 5, pero 100 no tiene tercia. Recuerda que aquí en máximo común divisor los dos tienen que tener. Entonces no es tercia. ¿Quién es? Es quinta. Porque, a ver, mitad no es, los dos no tienen, tercia tampoco, pero quinta sí tienen los dos. 15 entre 5 es 3 y 100 entre 5 es 20. Y ahora este 3 y 20 ya no tienen nada más en común. El 20 sí tiene mitad, el 3 tiene tercia, pero tienen que tener los dos. Ahí queda. Entonces el máximo común divisor es el producto de estos factores primos. 2 por 5, 10. 10 es el máximo común divisor. Lo mismo acá cuando son más de 2, ¿no? Pongo todos los números y lo que saque tiene que ser común a los 3. Le saqué la mitad y luego saqué la tercia a los 3 y ya no hay nada más que sacar. 2 por 3, 6. Ese es el máximo común divisor. También puedo hacerlo por descomposición canónica. A cada uno le hago su descomposición canónica. Acá. Y los factores primos comunes, ¿quiénes son? 2 y 5. Miren bien, acá está 2 y 5, acá también está 2 y 5 y acá 2 y 5. Y ubico el menor exponente de cada factor primo. Ubico el menor exponente. Aquí está. A la 3, a la 2, a la 2. Me quedo con el menor que es a la 2. Y de 5, el menor es a la 1. 2 por 2, 4. Por 5, 20. 20 es el máximo común divisor de esos números por descomposición canónica. Lo mismo voy a hacer acá en el ejercicio 2. Algunos también lo hacen por división sucesiva. Es decir, dividen, en este caso vamos a hallar el máximo común divisor de 250 y de 80. Y divido 250 y divido 80 también. 250 entre 80 me sale 3. Y 80 lo divido entre 10, me sale 8. Como la división es exacta, el divisor 10 es el máximo común divisor de 250 y 80. ¿Por qué? Porque 250 entre 80 me salió 3 con residuo 10
Y luego este de acá lo voy a dividir entre lo que fue el residuo. Y me salió 8. Entonces la división es exacta. Recuerda escribir con lápiz y si tienes dudas puedes escribir